Apenas unos minutos bastaron para que la impresión de un país diera un vuelco de 180 grados. ¿Alguna vez han experimentado un momento así, donde unos pocos instantes pueden demoler prejuicios y reconstruir por completo su percepción de un lugar? Para Emily, Sarah y Louise, tres amigas británicas que trabajaban en el corazón bullicioso de Londres, la idea de su primer viaje a América era un sueño tejido con imágenes de postales y promesas de películas. Planearon un itinerario ambicioso. Primero, la deslumbrante energía de Estados Unidos, y luego, la enigmática Tierra de México. Creían que les esperaban paisajes urbanos espectaculares, atracciones turísticas vibrantes y experiencias que les cambiarían la vida. Y, en cierto modo, tenían razón, aunque no de la manera que imaginaban. Sin embargo, lo que las aguardaba en Nueva York fue una realidad brutalmente distinta a sus fantasías. Desde el trato gélido en el aeropuerto, pasando por el terror en un taxi que parecía una trampa sobre ruedas, hasta la decepción de un hotel sucio y ruidoso, el glamour de la gran ciudad se fue desvaneciendo. Detrás de la fachada brillante de los rascacielos, sus corazones se agotaron gradualmente y las sonrisas desaparecieron de sus rostros. Agotadas y desilusionadas, las tres llegaron a una conclusión dolorosa durante una conversación nocturna en su deprimente habitación. Si México es igual que esto, o peor, quizá deberíamos volver a casa antes. Con el alma cargada de miedo y escepticismo, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero lo que encontraron allí fue un escenario que desafiaba todas sus expectativas. No era la limpieza fría y eficiente lo que las recibió, sino una calidez humana que las desarmó por completo. El abrazo inesperado de una cultura vibrante, la sonrisa genuina de un oficial de inmigración que les dijo bienvenidas a México, la ayuda desinteresada de extraños. Un viaje en Uber que se convirtió en una fiesta privada con música de mariachi, un simple gesto que les cambió la perspectiva en un instante. Este viaje, que comenzó en la decepción más profunda, se transformaría en un torbellino de emociones, llevándolas de la duda a la certeza más absoluta. Descubrirían que la calidez en México no es una coincidencia, sino un tesoro cultural arraigado en el alma de su gente. Esta es la crónica de su viaje, una historia que, sin duda, resonará profundamente en sus corazones. La mañana en Londres era de un blanco lechoso, como si la ciudad entera estuviera envuelta en una fina gasa de neblina. Los autobuses y el metro, en plena hora pico, transportaban multitudes silenciosas, y frente a las estaciones, un mar de gente caminaba a toda prisa, con la mirada fija en el suelo. Emily se aferraba con fuerza al mango de su maleta, respirando hondo una y otra vez. Su pecho era un nido de mariposas nerviosas, una mezcla de ansiedad y una expectativa casi eléctrica por el viaje que estaba a punto de comenzar. A su lado, Sarah revisaba los boletos de avión en su smartphone, frunciendo el ceño con concentración. Louise, por otro lado, ya estaba en su propio mundo, publicando en redes sociales una foto de las calles londinenses desde la ventana del taxi con el hashtag primer viaje a América. Finalmente llegó el día, exclamó Emily, con la voz temblorosa por la emoción. Para tres amigas que vivían la rutina implacable de Londres, aquellas 2 semanas de vacaciones eran un lujo casi milagroso. Ya habían conquistado la mayor parte de Europa, pero el continente americano era un mundo lejano, un lugar que solo conocían a través de mapas y pantallas. ¿Qué les emociona más, Estados Unidos o México?, preguntó Sarah con una sonrisa pícara. Obviamente Nueva York, respondió Louise al instante. Es la ciudad que nunca duerme, el centro del mundo. He soñado con ir desde niña. Emily asintió con entusiasmo. En su mente, danzaban imágenes fragmentadas de la Gran Manzana, los taxis amarillos, las luces de Times Square, la Estatua de la Libertad, la promesa del sueño americano. Un amigo que había visitado Nueva York le dijo una vez, cuando ves esos rascacielos por primera vez, sientes que todo es posible. Esa frase se le había quedado grabada en el corazón. Sarah, en cambio, se sentía atraída por la energía de la costa oeste, por el glamour de Los Ángeles. Hollywood, las playas de Santa Mónica, la cultura vibrante que veía en las películas y series. Pero incluso ella albergaba una curiosidad teñida de prejuicio hacia México. Las noticias en Europa pintaban un cuadro sombrío, peligro, cárteles, inestabilidad. Su plan era claro,
disfrutar de la seguridad y el desarrollo de Estados Unidos y luego, quizás, pasar unos días de playa en un resort todo incluido en Cancún, sin aventurarse demasiado. México me da un poco de miedo, para ser honesta, confesó Sarah en voz baja. Pero dicen que las playas son increíbles. Supongo que mientras nos quedemos en el hotel, todo estará bien. Al llegar a la terminal del aeropuerto de Heathrow, la luz de la mañana reflejada en los enormes ventanales de cristal intensificó aún más su emoción. Facturaron su equipaje, pasaron por seguridad y se dirigieron a la puerta de embarque, donde ya se congregaban otros viajeros con destino a América. El murmullo de acentos americanos a su alrededor les provocaba una extraña sensación de nerviosismo y anticipación. Estaban a punto de adentrarse en ese mundo que solo conocían por la cultura popular. Una vez sentadas en el avión, les esperaba un largo vuelo de casi 8 horas. Pero lejos de sentirse cansadas, sus corazones rebosaban de excitación. Con las guías de viaje abiertas, charlaban sobre los lugares que visitarían, los museos, los musicales de Broadway, la comida que probarían. Sarah hacía listas meticulosas, Louise no dejaba de tomar fotos por la ventanilla, y Emily, con la mirada perdida en las nubes, tuvo el presentimiento de que aquel viaje podría cambiar algo fundamental en su vida. Cuando las luces de la cabina se atenuaron, un silencio expectante se apoderó del avión. Mientras los demás pasajeros se dormían, las mentes de las tres amigas seguían despiertas, volando más rápido que el propio avión. El viaje aún no había comenzado, pero ya sentían que habían abierto una puerta hacia algo nuevo, algo desconocido. Oigan, si Nueva York es tan increíble como dicen, ¿creen que querremos volver?, susurró Louise. Sarah y Emily se miraron y sonrieron. Parecía una broma, pero en el fondo, sus palabras contenían un eco de premonición. Este viaje no sería simplemente unas vacaciones. Sería una lección. Tras un vuelo de 8 horas, el avión descendió lentamente sobre la pista de aterrizaje. Por la ventanilla, se desplegaba una jungla de neón y estructuras colosales. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Su reputación como una de las principales puertas de entrada al mundo las abrumó desde el primer instante. La inmensidad de la terminal, los anuncios proyectados en pantallas gigantes, la arquitectura de acero y cristal. Emily no pudo evitar soltar un suspiro ahogado. Es increíble. Louise y Sarah, con los ojos igualmente abiertos de asombro, compartían su sentir. La primera impresión no fue mala, al contrario, el despliegue de modernidad y poder era suficiente para alimentar sus expectativas sobre los días que pasarían en Estados Unidos. Sin embargo, la primera punzada de incomodidad llegó antes de lo esperado. En la zona de recogida de equipaje, mientras las maletas desfilaban por la cinta transportadora, la de Sarah fue una de las primeras en aparecer. Pero en cuanto la levantó, un gesto de frustración se dibujó en su rostro. Una de las ruedas estaba completamente arrancada, y cada vez que arrastraba la maleta por el suelo, éste emitía un sonido desagradable y estridente. Poco después, apareció la maleta de Louise, pero con una de las esquinas visiblemente abollada, perdiendo el brillo de nueva que tenía al salir de Londres. ¿Pero qué es esto? Estaban perfectas, exclamó Sarah, desconcertada, buscando con la mirada a algún empleado del aeropuerto. Finalmente, encontró a uno y, con un inglés torpe pero educado, le explicó la situación. La respuesta que recibió fue una frase corta y gélida, pronunciada sin siquiera mirarla a los ojos: no es nuestra responsabilidad. Llene un formulario en línea. Su actitud indiferente y desprovista de empatía las dejó sin palabras. Que una maleta se rompiera podía ser un accidente, mala suerte. Pero el problema era la total ausencia de voluntad para ayudar, la frialdad burocrática. Una sombra fría se cernió sobre el inicio de su viaje. Tratando de no desanimarse, las tres se dirigieron a la parada de taxis. Afuera, el aire de la noche les acarició el rostro mientras las luces del aeropuerto iluminaban la escena. La fila de taxis amarillos parecía, a primera vista, ordenada. Pero apenas subieron al coche y pasaron unos minutos, la ansiedad volvió a apoderarse de ellas. El taxímetro subía a una velocidad alarmante.
Según lo que habían investigado, las cifras que veían en la pantalla indicaban claramente que el costo sería desorbitado. El conductor manejaba de forma agresiva, con acelerones y frenazos bruscos que la sacudían violentamente en el asiento trasero. El interior del coche se llenó de una tensión palpable y un miedo creciente. Ninguna se atrevía a cruzar la mirada con las otras. Temían que si decían algo, el conductor les gritaría. El miedo les había cerrado la garganta. Cuando finalmente llegaron al hotel, la tarifa que marcaba el taxímetro era casi el doble de lo que habían previsto. Con un nudo en el estómago, Sarah reunió el valor para preguntar, ¿no le parece que es demasiado caro? El conductor se limitó a lanzarles una mirada hostil en silencio. Un aire helado llenó el taxi, y el miedo las obligó a sacar sus carteras y pagar sin decir una palabra más. Estaremos bien aquí, susurró Louise, pero su voz se perdió en el estruendo de la noche neoyorquina. La decepción final llegó al entrar en la habitación del hotel. Las paredes tenían manchas oscuras y la moqueta parecía desgastada. Ya el baño emanaba un olor persistente a humedad y desinfectante barato. Las sábanas tenían motas de polvo y la sensación general distaba mucho de ser higiénica. Era un mundo aparte de las fotos pulcras y luminosas que habían visto en la página web. Las tres se sentaron en el borde de sus camas, en silencio, durante varios minutos. Al agotamiento del largo vuelo se sumaba ahora una cascada de decepciones. La que debía ser su primera noche mágica en Nueva York estaba cubierta por una atmósfera pesada y deprimente. Bueno, mañana será diferente. Solo tuvimos mala suerte, dijo Emily, forzando una sonrisa. Sarah y Louise asintieron débilmente. Aún quedaba viaje por delante. Quizás las visitas turísticas y la comida mejorarían su impresión. Aferrándose a esa pequeña esperanza, intentaron dormir en aquella habitación sombría. Pero la sombra de la ansiedad que se había instalado en sus corazones no sería fácil de disipar. No lo sabían entonces, pero esta acumulación de pequeñas desilusiones crearía el contraste que, más tarde, daría lugar a una revelación mucho mayor. Por la mañana, arrastrando sus cuerpos aún fatigados, Emily, Sarah y Louise dejaron atrás el vestíbulo del hotel. Ayer solo fue un mal día. Hoy vamos a divertirnos, dijo Sarah con un entusiasmo forzado, tratando de animar al grupo. Se dirigieron a Times Square, el lugar que las guías de viaje describían como el corazón palpitante de la ciudad. Los letreros de neón y las pantallas gigantes cubrían cada centímetro de los edificios, y las calles estaban abarrotadas de turistas y personajes disfrazados. Una cacofonía de sonidos, sirenas, música, conversaciones en 1000 idiomas, y un torbellino de olores a comida callejera asaltaron sus sentidos. Al principio, la magnitud de todo aquello las dejó fascinadas. Es exactamente como en las fotos, exclamó Louise, con los ojos brillantes mientras sacaba su smartphone para capturar el caos visual. Esto sí que es Nueva York, coincidió Sarah, y por un momento, la emoción pareció ganar la batalla. Sin embargo, a medida que avanzaban, una extraña sensación de alienación comenzó a invadirlas. La acera estaba sucia, con manchas pegajosas y basura que se desbordaba de los contenedores. La gente caminaba a un ritmo frenético, chocando con ella sin ofrecer una disculpa, como si fueran invisibles. Cuidado por donde pisan, está todo asqueroso, advirtió Emily, frunciendo el ceño. La espectacularidad del lugar era innegable, pero la experiencia de estar allí era caótica y hostil. Para almorzar, buscaron un famoso deli que aparecía en todas las guías. El lugar estaba abarrotado, y el ruido de las conversaciones rebotaba en las paredes. El menú era extenso, pero el camarero que les tomó la nota parecía impaciente, casi molesto por sus preguntas. Siento que nos están apurando, susurró Louise. Cuando llegaron los sándwiches, el sabor era bueno, delicioso incluso, pero la presentación era descuidada. Los platos estaban manchados en los bordes y la mesa no estaba del todo limpia. La comida se servía de forma mecánica, sin una sonrisa, sin un gesto de amabilidad. El buen sabor quedaba opacado por una atmósfera impersonal y apresurada. Más tarde, mientras exploraban otra parte de la ciudad, Louise se perdió un poco y se acercó a una joven para pedirle indicaciones en inglés. La chica la miró con indiferencia,
negó con la cabeza y siguió su camino sin detenerse. Entiendo que no todos hablen inglés o tengan tiempo, pero esa actitud. Me entristece un poco, dijo Louise con la voz apagada. La arquitectura de la ciudad era impresionante, las tiendas eran un paraíso para las compras, pero la interacción humana era fría y distante. No había calidez ni consideración en el trato, y como turistas, se sentían constantemente como un estorbo. La ciudad vibraba con una energía implacable, pero no había espacio para la calma. Era como ser arrastrado constantemente por una corriente impersonal y abrumadora. Ese mismo día, visitaron un famoso museo. Las obras de arte eran magníficas, pero las multitudes eran tan densas que apenas podían disfrutar de ellas. La gente se empujaba para tomar fotos, ignorando las cuerdas de seguridad y las indicaciones del personal. Es imposible disfrutar algo con tranquilidad, suspiró Emily. El paisaje en las fotos sería hermoso, pero la atmósfera del lugar era estresante y no dejaba espacio para la contemplación. Al anochecer, regresaron a Times Square, esperando que la noche trajera algo de magia. Las luces de neón eran aún más espectaculares, pero lo que presenciaron fue a gente discutiendo, a vendedores ambulantes insistentes y una sensación general de indiferencia. Rara vez encontraron una sonrisa o un gesto cálido, solo se sentían absorbidas por el caos. Para cuando regresaron al hotel, el cansancio y la decepción estaban claramente marcados en sus rostros. La ciudad es impresionante, tiene mucha energía, pero, comenzó a decir Sarah antes de que su voz se apagara. Nadie completó la frase. Nueva York era espectacular y dinámica, pero carecía de algo fundamental, una sensación de calma y bienvenida. En sus corazones, una duda comenzaba a crecer: si así era la Gran América, ¿cómo sería el país del que tanto les habían advertido? Esa duda haría que su posterior experiencia en México fuera aún más impactante y reveladora. Al día siguiente, las tres decidieron hacer otro intento. Quizás si visitamos los lugares históricos, la impresión cambiará, se dijeron para animarse, y tomaron el metro temprano por la mañana. Los andenes eran amplios, pero en el suelo se veían restos de basura y vasos de café abandonados. La gente corría de un lado a otro, y si alguien chocaba contigo, rara vez se volvía para disculparse. Tiene que ser diferente en los monumentos, insistió Louise con una voz que sonaba más a súplica que a convicción. Llegaron a un famoso monumento histórico, un lugar que habían visto 1000 veces en películas. La majestuosidad de la estructura las cautivó por un instante, pero la marea de turistas era incesante, haciendo imposible contemplar el lugar con calma. Grupos de turistas se saltaban las filas, otros cruzaban las barreras para tomarse la foto perfecta. Los guardias de seguridad gritaban órdenes que casi nadie obedecía. Es precioso, pero... ¡qué agotador!, murmuró Emily. Para el almuerzo, volvieron a probar en un restaurante popular. El aroma de la comida era tentador, pero el local estaba tan lleno que tuvieron que esperar más de media hora para conseguir una mesa. Cuando finalmente se sentaron, el personal, abrumado por el trabajo, apenas les dirigió la palabra, dejando los platos sobre la mesa con brusquedad. La comida no estaba mal, pero los platos estaban salpicados de salsa y la mesa no había sido limpiada a fondo. Sarah dejó caer los cubiertos y suspiró. La comida es buena, pero es imposible disfrutarla en paz. Por la tarde, se dirigieron a un moderno centro comercial. Las tiendas de lujo y la moda de vanguardia eran visualmente impactantes, pero los pasillos estaban atestados de gente que se detenía de repente o hablaba a gritos por teléfono, obligándolas a sortear obstáculos constantemente. En un momento dado, Louise casi cae al ser empujada por la multitud, y Emily tuvo que sujetarla del brazo para que no perdiera el equilibrio. Detrás de todo este glamour, hay una especie de rudeza, comentó Emily. Sus amigas asintieron en silencio. Por la noche, con la esperanza de tener al menos una cena agradable, entraron en un restaurante que parecía más tranquilo. La comida, de nuevo, era impecable en su presentación y sabor. Pero el personal se limitaba a decir lo estrictamente necesario, sin una sola sonrisa. El servicio era rápido, pero impersonal y carente de calidez. Ni ayer ni hoy he sentido un ápice de conexión humana, dijo Louise con tristeza. Sarah y Amody solo pudieron responder con silencio.
Tras varios días, comprendieron que el turismo en Nueva York funcionaba a nivel superficial: edificios impresionantes, monumentos históricos, comida deliciosa. Pero carecía del calor humano y la sensación de seguridad emocional que ellas anhelaban. El recuerdo que se les estaba quedando no era el de los lugares, sino el de la distancia con la gente y la frialdad en el trato. Al regresar al hotel, el agotamiento y la confusión eran evidentes en sus rostros. Si México va a ser así, empezó a decir Sarah, pero la frase quedó suspendida en el aire. En el fondo, una parte de ellas quería creer que México sería diferente, pero la experiencia en Estados Unidos había sofocado esa esperanza, alimentando en su lugar una creciente ansiedad. ¿Sería México realmente diferente? La pregunta flotaba en la habitación, sin respuesta. Pero pronto, en el país que tanto temían, esa duda sería demolida de la forma más espectacular posible. La mañana del último día en Estados Unidos, las tres amigas empacaban sus maletas en silencio en la habitación del hotel. Habían recorrido los lugares turísticos, habían comido en sitios recomendados, habían tomado cientos de fotos. Pero lo que quedaba en el fondo de sus corazones no era el recuerdo de los paisajes espectaculares, sino la acumulación de pequeñas y constantes decepciones. Emily miró su maleta abollada y suspiró profundamente. Siento que todo empezó a ir mal desde que vimos las maletas rotas, como si fuera una señal. Sarah, recordando el olor a humedad del baño del hotel, hizo una mueca de asco. Louise no podía quitarse de la cabeza la aterradora experiencia en el taxi. Todavía sentía una punzada de tensión en la espalda al pensar en ello. ¿Cómo es posible que un viaje que debía ser divertido se haya vuelto tan agotador?, preguntó Louise. Ni Sarah ni Emily supieron qué responder. En el taxi de camino al aeropuerto, el silencio era denso. Por la ventanilla desfilaban los rascacielos y los enormes carteles publicitarios, un recordatorio constante del poderío de aquel país. Pero esa opulencia superficial ya no lograba impresionarlas. Al contrario, alimentaba la ansiedad por lo que vendría después. Si esto es el primer mundo, ¿qué nos espera en México? En la puerta de embarque del aeropuerto, tras facturar su equipaje, se sentaron en la sala de espera. En sus boletos se leía claramente el destino: Ciudad de México. Estaban a punto de poner un pie en el país que tanto anhelaban y temían a partes iguales, pero la duda pesaba más que la ilusión. Chicas, si México es igual que esto, o peor. Quizás deberíamos cambiar el vuelo y volver a casa antes, soltó Sarah en voz baja. Emily y Louise se miraron. Tenía sentido. El recuerdo de las decepciones en Estados Unidos era tan vívido que les daba miedo volver a ilusionarse con México. Si la única alternativa era ser decepcionadas de nuevo, ¿no sería mejor no tener ninguna expectativa? Ese pensamiento se instaló en sus mentes, haciéndolas sentir aún más pesadas. El avión despegó, ganando altitud. Las tres esperaban que el azul del cielo despejara la nube de pesimismo que las envolvía, pero en el silencio de la cabina, la ansiedad y la esperanza luchaban una batalla campal. Emily, sentada junto a la ventanilla, abrió su pequeña libreta. En ella había una lista detallada de cosas que quería experimentar en México, escrita meses atrás con una emoción infantil: probar los auténticos tacos al pastor, escuchar mariachis en vivo, ver las pirámides. Pero ahora, cada uno de esos puntos le provocaba miedo a la desilusión. Tiene que ser diferente, ¿verdad? Tiene que serlo, se repetía mentalmente, pero no lograba convencerse. Mientras tanto, Louise miraba su teléfono, leyendo artículos de viaje sobre México. Encontraba frases como «la gente es increíblemente cálida» o «te sentirás como en casa», que brillaban como pequeños faros de esperanza. Pero una voz en su interior le susurraba: ¿no leíste lo mismo sobre Nueva York antes de venir? Ese pensamiento volvía a ensombrecer su ánimo. Sarah intentaba distraerse con una película, pero no podía concentrarse. Ni siquiera la comida del avión le sabía a nada. Su mente estaba atrapada en una única pregunta: ¿sería México igual que Estados Unidos? Finalmente, el anuncio del capitán indicó que comenzaban el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La línea de la costa y, poco después, una mancha urbana infinita, comenzaron a hacerse visibles por la ventanilla.
Las tres se abrocharon los cinturones y respiraron hondo. Por favor, que esta vez empecemos con buen pie, fue el deseo silencioso de Emily, un deseo que compartían sus dos amigas. Las ruedas tocaron la pista y el avión comenzó a frenar. Los latidos de sus corazones se aceleraron. La sombra que los días en Estados Unidos habían proyectado sobre sus almas era todavía pesada y oscura, pero estaban a punto de descubrir si en este nuevo país encontrarían una luz capaz de disiparla. Y fue en ese preciso instante cuando su viaje, y su manera de ver el mundo, cambió para siempre. En el momento en que pusieron un pie en la terminal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, las expresiones de las tres cambiaron por completo. Lo primero que las sorprendió no fue la limpieza, sino el ambiente. Había un murmullo vibrante, un caos ordenado y lleno de vida que no se sentía hostil, sino enérgico. Se dirigían al control de inmigración, preparadas para otro oficial adusto y monosilábico. Pero el hombre que las atendió, un señor de bigote amable, les sonrió ampliamente al ver sus pasaportes. «Ah, de Inglaterra. ¡Qué bueno!» «¿Primera vez en mi país?», preguntó con un acento cálido. Asintieron tímidamente. Él estampó sus pasaportes con un gesto teatral y se los devolvió diciendo, «Pues, bienvenidas a México, gueritas. Que se la pasen muy chido». La palabra gueritas, dicha con tanto cariño, y esa sonrisa genuina, las desarmó. Se miraron entre ellas, confundidas y gratamente sorprendidas. Al llegar a la zona de equipaje, vieron a un hombre mayor que luchaba por bajar una caja pesada de la cinta. Antes de que pudieran siquiera pensar en ayudarlo, un joven empleado del aeropuerto corrió hacia él. «A ver, patrón, déjeme le ayudo», dijo, y con una sonrisa cargó la caja sin que nadie se lo pidiera. El contraste con la indiferencia que habían experimentado en Nueva York era abismal. Sus maletas llegaron intactas esta vez, pero la de Sarah seguía con la rueda rota. Mientras luchaba por arrastrarla, un maletero se le acercó. «Se la ve difícil con esa maleta, señorita. Permítame, yo se la llevo». Antes de que Sarah pudiera negarse, el hombre ya había cargado la maleta sobre su carrito, negándose a aceptar una propina por adelantado. «Primero el servicio, ya luego vemos», dijo con un guiño. En ese momento, Sarah necesitó ir al baño. Volvió minutos después con una expresión de absoluto asombro. «Chicas, no van a creer esto. Vayan a ver». Intrigadas, Emily y Louise entraron. El baño no era lujoso ni futurista, pero estaba impecablemente limpio. Pero lo que más la sorprendió fue que una de las empleadas de limpieza, al verlas entrar, les sonrió y les dijo, «Pásenle, güeras, está todo limpiecito para ustedes». Un gesto tan simple, tan humano, las conmovió profundamente. El aeropuerto de México no era una máquina impersonal, estaba lleno de gente. «Es que...». «Todos sonríen», susurró Louise, como si acabara de descubrir un milagro. La duda que traían en el corazón comenzó a disolverse, reemplazada por una creciente sensación de calidez. Quizás México sí es diferente, pensó Emily. Pero la prueba de fuego aún estaba por llegar, el transporte al hotel. El recuerdo del taxi en Nueva York era una herida abierta. Con una mezcla de esperanza y temor, salieron de la terminal y pidieron un Uber. El coche llegó en pocos minutos. Un hombre joven y sonriente, llamado Javier, se bajó para ayudarlas con el equipaje. «Emily, Sarah y Louise». «Perfecto». «Listas para conocer la mejor ciudad del mundo», exclamó con un entusiasmo contagioso. En cuanto subieron, el interior del coche las envolvió. No había silencio tenso, sino una animada cumbia sonando en la radio. Javier subió el volumen. «¿Les gusta? Esto es para que vayan entrando en ambiente». Durante el trayecto, no paró de hablar. No era una conversación forzada, sino una charla apasionada sobre su ciudad. Les señaló edificios, les contó anécdotas, les recomendó lugares para comer que no salían en las guías. «No se pueden ir sin probar los tacos al pastor de mi barrio. Son los mejores del universo». Su alegría era tan genuina que era imposible no contagiarse. De repente,
Javier detuvo el coche junto a un pequeño puesto callejero. Esperen un segundo, no se muevan. Regresó con 3 botellas de agua fría y una bolsa de dulces de tamarindo. Para el calor y para el antojo. Cortesía de la casa, dijo, rechazando con vehemencia el dinero que le ofrecían. Ese gesto, tan simple y tan generoso, fue la gota que colmó el vaso de sus emociones. Fue en ese momento, en medio del tráfico de la Ciudad de México, con una cumbia de fondo y el sabor agridulce de un dulce desconocido en la boca, cuando el milagro ocurrió. La impresión de un país había cambiado en apenas unos minutos. El Hugo de Javier se deslizó por las calles de la Ciudad de México con una fluidez que parecía coreografiada. Emily, Sarah y Louise, hundidas en el asiento trasero, se miraban en silencio. Pero este silencio no estaba cargado de ansiedad, como en Nueva York, sino de un asombro compartido. Por la ventanilla, desfilaba una ciudad vibrante, llena de colores y contrastes. Edificios coloniales junto a modernas construcciones, parques llenos de gente, murales que estallaban de vida en las paredes. El caos del tráfico existía, pero no se sentía agresivo, parecía más bien un organismo vivo que se movía a su propio ritmo. El interior del coche era un oasis de alegría. La música, la charla incesante y apasionada de Javier, el aire acondicionado que las refrescaba del calor de la tarde. El conductor, a través del espejo retrovisor, le sonrió. Mi ciudad es un poco loca, ¿verdad? Pero tiene un corazón enorme. Ya lo verán. Esa frase resonó profundamente en las 3. El corazón. Eso era exactamente lo que habían echado de menos en Estados Unidos. Allí, todo había sido eficiente, funcional, pero sin alma. Un servicio transaccional. Aquí, en cambio, sentían una conexión humana desde el primer momento. Javier, preguntó Sarah con timidez, ¿es siempre así de amable con todos sus pasajeros? Él soltó una carcajada. Claro. Ustedes vienen de muy lejos a visitar mi casa. Lo menos que puedo hacer es tratarlas bien, ¿no? En México decimos, mi casa es tu casa. La sencillez y sinceridad de su respuesta las conmovió hasta las lágrimas. La desconfianza que habían acumulado, el miedo a ser estafadas, se evaporó por completo. Cuando llegaron a su alojamiento, una pequeña y encantadora posada en el barrio de Coyoacán, Javier no se limitó a dejarlas en la acera. Se bajó, les abrió las puertas y les ayudó a bajar hasta la última maleta. La tarifa en la aplicación era exactamente la que se había estimado, sin sorpresas ni cargos ocultos. La diferencia con la extorsión sufrida en Nueva York era tan brutal que parecía surrealista. Emily, profundamente agradecida, intentó darle una generosa propina. Javier la rechazó con una sonrisa amable y un gesto de la mano. No, no, de verdad. Guárdenlo para unos buenos tequilas. Para mí, la mejor propina es que se lleven un buen recuerdo de mi México. Por un instante, las 3 se quedaron sin aliento. Un servicio excepcional, una calidez desbordante, y ni siquiera aceptaba una muestra de gratitud monetaria. El orgullo por su trabajo y su hospitalidad era su verdadera recompensa. Ese gesto, esa filosofía de vida, les abrió una ventana a una cultura que no entendían, pero que ya empezaban a admirar profundamente. Gracias. De verdad, gracias por todo, dijo Emily, con la voz entrecortada por la emoción. Se quedaron paradas en la entrada de la posada, viendo cómo el coche de Javier se alejaba. Se miraron las unas a las otras, y esta vez, las palabras no fueron necesarias. Hacía apenas unas horas, en el avión, habían dudado de México, habían temido encontrar la misma decepción que en Estados Unidos. Y ahora, un simple viaje en coche había demolido todos sus prejuicios. En solo unos minutos, la impresión de un país puede cambiar por completo, susurró Louise. Habían experimentado esa verdad en carne propia. El cansancio y la desconfianza que habían traído de Nueva York se habían disipado, reemplazados por una profunda sensación de gratitud y una confianza renovada en la humanidad. Este viaje a México va a ser algo especial, afirmó Sarah, y esta vez, su voz estaba llena de una convicción inquebrantable. Emily y Louise asintieron con fuerza. Y aún no sabían qué,
tras las puertas de aquella posada, les esperaba otro pequeño milagro que pintaría su viaje con colores aún más vivos. Al llegar a la posada, las tres soltaron un suspiro colectivo de alivio. El agotamiento del viaje y la tensión acumulada en Nueva York finalmente se disiparon, y una sonrisa genuina volvió a iluminar sus rostros. Tras hacer el registro con la dueña, una señora encantadora llamada Elena que las recibió con un abrazo maternal, Emily murmuró con voz soñadora: «Oigan, muero de ganas por probar la auténtica comida mexicana». Quien escuchó su comentario fue Javier, el conductor, que estaba a punto de marcharse tras dejar el equipaje. Se detuvo en seco, se dio la vuelta y, con la misma sonrisa radiante, les dijo: «Si me permiten, aquí cerca hay un puestecito de tacos que no sale en las guías, pero que es el favorito de todo el barrio. Ahí probarán el verdadero sabor de México». Sacó un bolígrafo de su bolsillo, dibujó un pequeño mapa en una servilleta y se lo entregó. Es un lugar sencillo, sin lujos, pero les calentará el corazón. Las tres se miraron, conmovidas. Su trabajo había terminado al dejarlas en el hotel, pero aún así, se había tomado la molestia de asegurarse de que su experiencia fuera aún mejor. «Muchas gracias, amigo», susurró Sarah. Javier simplemente les guiñó un ojo y se despidió. Al atardecer, con el mapa improvisado en la mano, caminaron por las callejuelas empedradas de Coyoacán. A unas pocas calles de la plaza principal, en un rincón alejado del bullicio turístico, encontraron el lugar, un pequeño puesto callejero con un trompo de carne al pastor girando lentamente, desprendiendo un aroma irresistible. Al principio dudaron, recordando todas las advertencias sobre la comida callejera, pero la valentía que les había infundido la calidez del día las impulsó a acercarse. Un hombre sonriente, el taquero, las vio y les gritó: «Pásenle, gueritas. ¿Qué les vamos a dar?». El lugar era un hervidero de gente local, familias y amigos riendo y comiendo de pie. Al ver su confusión ante el menú improvisado, el taquero cortó un trocito de carne del trompo, lo puso en una tortilla diminuta y se lo ofreció a Emily. «Pruebe, para que se anime». Emily lo tomó con timidez y se lo llevó a la boca. En el siguiente segundo, sus ojos se abrieron como platos. Una explosión de sabor, la carne jugosa, el toque dulce de la piña, el cilantro fresco, inundó su paladar. Era, sin duda, lo más delicioso que había probado en su vida. «Oh, Dios mío», exclamó. Animadas por su reacción, Sarah y Louise pidieron sus tacos. Comieron de pie, en la acera, rodeadas de extraños, sintiéndose más en casa que en cualquier restaurante de lujo. La fatiga y las malas experiencias de Nueva York se disolvían con cada bocado, reemplazadas por el calor del momento. Cuando fueron a pagar, el taquero les sonrió. «Ya está pagado, muchachas». Confundidas, miraron a su alrededor. Un señor que estaba comiendo a su lado levantó su taco a modo de saludo. «Bienvenidos a México». «Provecho», les dijo. Se había ido sin que se dieran cuenta, dejando su cuenta saldada. Se quedaron paralizadas, incapaces de procesar tanta generosidad. Un completo desconocido les había pagado la cena, simplemente como un gesto de bienvenida. Las lágrimas asomaron a los ojos de Louise. Aquel conductor no era solo un conductor. Era un embajador de su cultura. Aquel taquero no solo vendía comida, compartía alegría. Y aquel desconocido no solo pagó su cena, les regaló una lección de humanidad. Al salir del puesto, la noche en Coyoacán brillaba con una luz especial. Las luces de los faroles y el sonido lejano de una guitarra creaban una atmósfera mágica. Emily se detuvo y respiró hondo. Esto era lo que estábamos buscando. Sarah asintió. No eran los grandes monumentos ni las compras. Era esto, sentir el corazón de un lugar. Louise, con una sonrisa, miró a sus amigas. En Nueva York sentíamos que nuestra alma se desgastaba. Pero aquí, en México, un par de gestos nos la han reparado por completo. Caminaron de vuelta, tomadas de la mano. Un viaje en Uber y unos tacos en la calle. Esos dos simples eventos habían reescrito por completo la historia de su viaje. México, concluyeron, es un país que sana el alma.
Y esa certeza, cálida y reconfortante, apenas comenzaba a arraigarse en sus corazones. Al día siguiente, con el corazón reconfortado por el calor de la víspera, las tres exploraban las calles de la Ciudad de México. A pesar del ajetreo matutino, notaron un orden curioso en el caos. La gente esperaba pacientemente a que el semáforo peatonal se pusiera en verde, y los coches, aunque abundantes, cedían el paso con una cortesía sorprendente. Es increíble, nadie parece tener prisa, pero todo fluye, comentó Emily, asombrada. Sara, observando a su alrededor, notó algo aún más sorprendente. En las entradas de algunas tiendas había paraguas en un cesto para uso de los clientes en caso de lluvia, sin ningún tipo de seguridad. Nadie los robaba. No es que no los roben, reflexionó Louise, es como si la idea de robarlos ni siquiera existiera en la mente de la gente. La confianza era la moneda de cambio invisible. Al subir al metro, la sensación se intensificó. Aunque los vagones iban llenos, no había empujones. La gente cedía sus asientos a los ancianos y a las mujeres con niños con una naturalidad pasmosa. Dentro del vagón, un músico tocaba la guitarra, y la gente, en lugar de ignorarlo, escuchaba con una sonrisa y le daba algunas monedas. La frialdad impersonal del transporte público de otras grandes ciudades aquí se había transformado en un espacio de convivencia. Es como lo de Javier, susurró Sarah. Aquí, la amabilidad parece ser la norma. Sus amigas asintieron, profundamente conmovidas. Por la tarde, entraron en un mercado de artesanías. Al instante, un vendedor las saludó con un alegre «Buenas tardes». ¿En qué les puedo ayudar, jefas? La tienda era un estallido de colores, con cada objeto colocado con esmero. Mientras miraban, el vendedor les ofreció un trocito de chocolate de Oaxaca. Para que prueben un pedacito de nuestra tierra. No compraron nada, pero al irse, el hombre les sonrió y les dijo, gracias por visitar. Vuelvan pronto. Solo por comprar algo, y te sientes bienvenido, comentó Louise, sintiendo una calidez en el pecho. Afuera, presenciaron otra escena que las dejó sin palabras. A un turista se le cayó la cartera. Antes de que se diera cuenta, una joven la recogió y corrió tras él para devolvérsela. Emily se quedó muda. En Londres, o en Nueva York, es muy probable que esa cartera no volviera. Estas pequeñas escenas, una tras otra, forjaron en sus mentes una nueva convicción. La calidez de México no era un acto aislado, sino una cultura profundamente arraigada en la sociedad. Al atardecer, mientras paseaban, conversaban sobre ello. En Estados Unidos, sentía que tenía que estar siempre a la defensiva, dijo Sarah. Pero aquí, simplemente caminando, me siento segura, cuidada. La calidez y la confianza hacen que tu corazón se sienta ligero, añadió Emily. Creo que la seguridad no es solo la ausencia de peligro, concluyó Louise, sino saber que hay confianza entre las personas. La magia de México no residía en sus atracciones turísticas, sino en los gestos cotidianos de su gente, las sonrisas de los vendedores, la generosidad de los extraños, la cortesía en el metro. Todo ello se entrelazaba para crear una atmósfera que abrazaba al visitante. Emily pensó para sus adentros, esta calidez no se puede medir en estadísticas, pero tiene el poder de cambiarte la vida. La amarga experiencia en Estados Unidos había sido, paradójicamente, un regalo. Porque la profundidad de aquella sombra de decepción hacía que la luz que encontraban en México brillara con una intensidad deslumbrante, como un faro en la oscuridad. Y las tres lo tuvieron claro, México no es solo un país hospitalario. México es un país cuya cultura es la propia hospitalidad. Este descubrimiento no solo cambió su viaje, sino que empezó a transformar su manera de entender la vida. La mañana de su tercer día en la Ciudad de México, las tres desayunaban en el patio de la posada. Una luz suave se filtraba a través de las hojas de las bugambilias, iluminando el café de olla y el pan dulce que Elena les había servido. En el aire tranquilo, sus rostros reflejaban una serenidad que contrastaba radicalmente con los días anteriores. Oigan, me siento ligera, murmuró Emily, buscando las palabras. Sara sonrió y asintió. Yo también. En Nueva York sentía que siempre estaba en guardia, esperando lo peor. Pero aquí,
ese miedo a que te engañen o te traten mal simplemente se desvanece. Louise tomó un sorbo de café y suspiró satisfecha. Incluso algo tan simple como el mercado de ayer. Solo fuimos a mirar, y nos trataron con una amabilidad que todavía me emociona. La acumulación de estos pequeños gestos es lo que te hace sentir tan en paz. Nunca lo hubiera imaginado. Cada una hablaba, no de las grandes pirámides o los museos famosos, sino de los momentos cotidianos. La honestidad del conductor de Uber, la generosidad del hombre en el puesto de tacos, la gente sonriendo en la calle. Ninguno de estos eran actos para el turista, eran comportamientos naturales, la forma en que la gente vivía su día a día. Y esa autenticidad era precisamente lo que las había cautivado. Por la tarde, pasearon por el centro de la ciudad, por el Zócalo. La inmensa plaza estaba llena de vida, un mosaico de familias, vendedores, músicos y turistas. A pesar de la multitud, había un orden, una armonía. Normalmente, un lugar con tanta gente sería estresante y sucio, dijo Emily con admiración. Louise respondió, exacto. En Times Square me sentía abrumada y agredida por la multitud. Aquí, extrañamente, me siento tranquila caminando entre tanta gente. Esa noche, decidieron ir a la Plaza Garibaldi. Las advertencias de sus guías de viaje sobre la seguridad del lugar resonaban en sus mentes, pero se sentían lo suficientemente valientes para ir. Lo que encontraron no fue peligro, sino una fiesta. Grupos de mariachis con sus trajes de charro tocaban para parejas, familias y grupos de amigos. El aire estaba impregnado de música, risas y el aroma del tequila. Solo estando aquí, tu corazón se siente feliz, comentó Sarah, visiblemente emocionada. Emily observaba a la gente a su alrededor, una pareja de ancianos bailando lentamente, un padre enseñando a su hijo a cantar una ranchera, unos jóvenes brindando con alegría. Todos, aunque extraños entre sí, parecían formar parte de una gran orquesta, en perfecta sintonía. La calidez es esto, no, reflexionó. De vuelta en la posada, la conversación fluyó de forma natural sobre su propia transformación. Al principio, pensé que veníamos a México a hacer turismo, dijo Emily. Pero ahora siento que no es así. Siento que mi corazón se está sanando. Sí, asintió Sarah. México no es solo un destino turístico, es un lugar donde la cultura misma te nutre el alma. Y quizás, añadió Louise, pudimos sentirlo tan intensamente precisamente por la decepción que tuvimos en Estados Unidos. Esa última frase resonó con fuerza. La decepción había sido la clave para poder apreciar el valor de la calidez. La oscuridad les había permitido ver el brillo de la luz. Era esa la verdadera revelación. Emily miró por la ventana el cielo nocturno de la ciudad y tomó una decisión interna. Nunca olvidaré esta experiencia. Influirá en mi trabajo, en mi vida. Los días en Estados Unidos seguían siendo un recuerdo amargo, pero esa amargura había hecho que el sabor de México fuera infinitamente más dulce. Y el cambio en sus corazones apenas comenzaba a extenderse, prometiendo transformar no solo su viaje, sino su propia visión del mundo. Desde la ventanilla del avión que las alejaba de México, la inmensa mancha de luces de la ciudad se iba haciendo cada vez más pequeña. Emily, Sarah y Louise contemplaban la escena en silencio, con una mezcla de nostalgia y gratitud que les oprimía el pecho. Qué diferentes se sentían ahora en comparación con el vuelo de ida, cuando la ansiedad y la expectativa se arremolinaban en sus estómagos. Ahora, lo que llevaban en sus corazones era una certeza: México era un país especial. Al regresar a Londres, el cielo gris y el ajetreo familiar las recibieron. Habían vuelto a su rutina, pero algo se sentía diferente. En el metro, la gente que gritaba por teléfono, la basura en el suelo, las caras inexpresivas. Escenas que antes pasaban desapercibidas, ahora les causaban una punzada de tristeza. La imagen de las calles ordenadas de Japón o, mejor aún, de las sonrisas cálidas de los mexicanos, acudía a sus mentes una y otra vez. En el trabajo, los compañeros de Emily le pidieron que contara su viaje. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el viaje por América?, le preguntaron. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, para ser honesta, Estados Unidos no fue lo que esperaba.
Los lugares eran impresionantes, pero la gente era fría, y tuvimos varias malas experiencias con taxis y hoteles. Sus compañeros asintieron, comprensivos. Pero sus expresiones cambiaron a sorpresa cuando continuó. Pero entonces fuimos a México, y todo cambió. Desde que nos subimos al Louvre en el aeropuerto, en apenas unos minutos, supimos que ese país era diferente. El conductor fue increíblemente amable, honesto, ni siquiera quiso aceptar una propina. Jamás había vivido algo así, ni siquiera en Europa. Seba comenzó a publicar las fotos de su viaje en redes sociales. Pero no eran las típicas fotos de monumentos. Publicó una foto de la sonrisa del taquero, de las manos de la señora Elena en la posada, del mapa improvisado que les dibujó Javier. En el pie de foto escribió: la magia de México no está en sus pirámides, sino en su gente. Es una cultura construida sobre la calidez, la generosidad y la confianza. La publicación se viralizó. Cientos de comentarios inundaron su perfil. El trato en México es verdaderamente único en el mundo, tu historia sobre la decepción en Estados Unidos. Y el amor en México me hizo llorar, me has convencido, tengo que ir. Las voces de extraños de todo el mundo se unieron en un coro de empatía, convirtiendo su experiencia personal en una historia compartida. Louise notó un cambio en su propio comportamiento diario. Al hacer la compra, ahora esperaba su turno en la caja con paciencia, sonriendo y dando las gracias a la cajera. La calidez que recibí en México, pensaba, quiero devolverla de alguna manera. Emily también cambió su forma de tratar a los clientes en su trabajo. Antes priorizaba la eficiencia. Ahora se tomaba un momento para mirar a la gente a los ojos, para añadir una frase amable. La respuesta de los clientes fue inmediata y positiva, y sus compañeros le decían: oye, últimamente se te ve diferente, más contenta. Y por las noches, cada una en su habitación, revivía los recuerdos del viaje. El aroma de los tacos al pastor, el sonido de los mariachis, la sonrisa honesta de Javier. Todo seguía vivo en su memoria. En solo unos minutos, la impresión de un país puede cambiar. Aquel momento en el taxi había sido el comienzo de una lección de vida. El viaje a México había sido mucho más que unas vacaciones. Semanas después del regreso, las redes sociales de Emily, Sarah y Louise seguían ardiendo. Su historia me ha inspirado a visitar México, lloré con el episodio del Louvre. Es increíble descubrir que la calidez de una cultura puede ser el mayor atractivo de un país. Sus publicaciones acumularon decenas de miles de me gusta, y los comentarios se llenaron de voces de viajeros de todo el mundo que compartían experiencias similares. La decepción en Estados Unidos y la abrumadora calidez en México. El contraste era tan dramático que había tocado una fibra sensible en la gente. Un importante portal de noticias británico recogió su historia. El viaje de 3 londinenses que revela el abismo de hospitalidad entre Estados Unidos y México. El artículo detallaba la experiencia del Louvre, el rechazo de la propina y la increíble generosidad en el puesto de tacos. Pronto, medios más grandes como la BBC y The Guardian hicieron eco, publicando reportajes sobre la calidad del servicio humano y la cultura de la hospitalidad en México. En la oficina, un compañero se acercó a Sarah. Vi la noticia. Es su historia. Es increíble, nunca pensé que el servicio en México fuera tan especial. Ella, un poco sonrojada, respondió: nosotras tampoco. Antes de ir, teníamos miedo, pensábamos que sería como en Estados Unidos, o peor. Pero desde que aterrizamos, en cuestión de minutos, esa idea fue completamente demolida. La repercusión fue más allá de la simple promoción turística. En foros internacionales, se desató un debate sobre cómo la calidad del trato humano impacta directamente en la felicidad y la percepción de un país. La amabilidad en el metro, la honestidad en el servicio, la generosidad desinteresada, todo apuntaba a que no eran actos aislados para el turista, sino el reflejo de valores profundamente arraigados en la sociedad mexicana. Un economista escribió en una prestigiosa revista: la verdadera riqueza de México no está en su PIB, sino en la calidez y la humanidad que impregnan cada rincón de su vida cotidiana. La experiencia de estas viajeras es la prueba viviente de ese capital cultural. Por supuesto, hubo respuestas de algunos usuarios en Estados Unidos que decían: su experiencia es solo una anécdota,
aquí también hay gente amable. Y era cierto. Pero lo que Emily, Sarah y Louise habían relatado no eran episodios aislados, sino una atmósfera constante que habían respirado durante toda su estancia. Louise lo explicó en una entrevista. Claro que en todos los países hay gente maravillosa. Pero lo que sentimos como viajeras fue la diferencia en la sensación de poder confiar, de sentirte bienvenida. En México, esa sensación flota en el aire, es parte del ambiente. Su experiencia se convirtió en objeto de estudio. Una universidad organizó un simposio sobre la cultura de la calidez como activo turístico, citando su historia. Las agencias de viajes, ante la creciente demanda, empezaron a diseñar nuevos paquetes centrados en experiencias culturales auténticas en México. Una noche, Sea releyó los comentarios en su publicación. Gente de todo el mundo escribía que deseaban que sus propios países pudieran adoptar un poco de esa cultura de la calidez mexicana. Entonces comprendió, nuestro viaje ya no es solo un recuerdo. Se ha convertido en algo más. Su pequeña experiencia había generado una ola que se expandía por el mundo, con un mensaje simple pero poderoso en su núcleo: la calidez no es una coincidencia, es una cultura forjada con el cuidado y la honestidad de la gente. Varios meses después de su regreso, en una tarde londinense, Emily tomaba un té en una cafetería. Afuera, el cielo gris de siempre, el ruido de los coches, los pasos apresurados de la gente. Era su paisaje cotidiano, pero después de México, se sentía extrañamente incompleto. En solo unos minutos, la impresión de un país puede dar un vuelco. La frase, ligada al recuerdo del impacto que sintió al subirse a aquel Uber en el aeropuerto, resonaba en su mente una y otra vez. En aquel momento, habían dudado de México, temiendo que fuera una extensión de la decepción que sufrieron en Estados Unidos, las maletas rotas, el miedo en el taxi, el hotel sucio. Pero esa decepción inicial había sido una bendición, porque agudizó sus sentidos para apreciar lo que vino después. El suelo limpio del aeropuerto no fue lo que las impactó, sino la sonrisa del oficial de inmigración. La tecnología del Uber no fue lo memorable, sino el corazón de su conductor. Bienvenidas a México, esa frase no fue un simple saludo, fue el resumen de la cultura de un país entero, una cultura de honestidad y calidez. Y luego, la cena en aquel puesto callejero. Unos tacos preparados con orgullo y servidos con una sonrisa. Allí encontraron el México auténtico, el que no aparece en las guías turísticas. El sabor de aquella comida y, sobre todo, la calidez de aquel momento, seguía reconfortando sus almas. Sarah, desde su regreso, había transformado su manera de interactuar en el trabajo. Hablaba con más calma, miraba a los ojos, ofrecía una sonrisa. Pequeños gestos que suavizaron sus relaciones laborales y mejoraron sus resultados. Cada vez que un colega le decía "te veo diferente", ella recordaba los días que pasó en México. Louise también había cambiado. Ahora, si veía a alguien en apuros en la calle, no dudaba en ofrecer ayuda. Antes, probablemente, habría seguido de largo. Pero la imagen de la gente ayudándose mutuamente en México se había grabado a fuego en su memoria. Aquel impacto la había impulsado a la acción. Emily reflexionaba, la calidez que experimentaron en México no estaba en los edificios ni en los paisajes, sino en el aire que se respiraba entre la gente. Una vez que sientes eso, pensó, es imposible volver a ser la misma de antes. Su transformación se contagió. Cada vez que contaban su historia a sus amigos, veían como sus ojos se abrían de asombro y, finalmente, decían, tengo que ir a México. Colegas y conocidos empezaron a planificar sus propios viajes, y en las redes, el tema de la cultura de la calidez mexicana se convirtió en una conversación recurrente. Un programa especial de la BBC dedicó un segmento a su experiencia, titulándolo, La calidez como cultura, lecciones desde México. El programa contrastaba la decepción en Estados Unidos con la emoción en México, abriendo un debate sobre cómo la calidad del servicio humano define la verdadera imagen de un país. El presentador concluyó diciendo, una experiencia de unos pocos minutos puede cambiar la percepción de toda una nación. Lo que México nos demuestra es que la calidez y la honestidad son el mayor tesoro de un país. Emily, Sarah y Louise, viendo el programa juntas, asintieron.
El impacto que sintieron aquel día ahora era compartido por gente de todo el mundo. El miedo inicial, la duda de si México sería igual o peor, se había transformado en el regalo más grande de sus vidas. La última noche de su viaje, Louise había dicho, la decepción en Estados Unidos hizo que la calidez de México brillara aún más. La sombra hizo que la luz fuera deslumbrante. Sara asintió, y Emily sonrió. Sí. Esos días no fueron solo un viaje. Fueron un tesoro que nos cambió la vida. Y en sus corazones, una certeza permanece inalterable: México no es solo un destino turístico. Es un lugar especial donde